Hace más o menos una semana, desgraciadamente, mi incapacidad para el manejo de los teléfonos o de los artefactos electrónicos no me permitió difundir algo que yo puse en una de las redes sociales, felicitando calurosamente y con una profunda gratitud después de los hechos acontecidos en este poblado cercano a Culiacán, Sinaloa, mostrando una profunda gratitud y reconocimiento a varias autoridades que permitieron, facilitaron y consiguieron un éxito estratégico importantísimo con la detención de uno de los sujetos más buscados de la delincuencia organizada y el narcotráfico que hay en el país. Entonces decía yo que al general secretario de la Defensa, también al almirante secretario de Marina, donde pues efectivamente no hubo mucha participación, pero sobre todo también a la Guardia Nacional, que por primera vez muestra abiertamente el por qué se ha tenido que cambiar todo lo que fue esta desgracia nacional que fue la Policía Judicial Federal y que empantanó y terminó con las posibilidades de un ejercicio material, oficioso y operativo en contra de la delincuencia organizada por más de 30 y tantos años. Quizá desde la época de los finales de Echeverría, donde todavía la Dirección Federal de Seguridad y una parte de la Dirección Federal, la llamada Brigada Blanca, pues dejó sembrado en México la idea que había que tenerle temor a la policía en lugar de tenerle respeto y gratitud. Yo recuerdo, siendo incluso funcionario de pequeño nivel, pero ciertamente en un rol significativo, que se acercaba a mi vehículo alguna patrulla, pues, como se pueden acercar en el tráfico en todas partes, de la ciudad sobre todo, y en lugar de sentir yo seguridad porque una patrulla junto a mí, tenía yo miedo. Eso era muy significativo porque yo trabajaba para el gobierno federal entonces y trabajaba en una de las áreas más importantes, que era en prevención y readaptación social. Entonces, esa situación que yo empecé a vivir al final del periodo de Echeverría y sobre todo al inicio de la frivolidad de López Portillo y todo lo que consiguió, y siguió con el neoliberalismo que inicia abiertamente Miguel de la Madrid, pues sí hicieron que para mí, como para millones de mexicanos, el término policía fuera algo que nos causaba básicamente una sensación de descarga de adrenalina y cortisol y nos llevaba a veces al miedo, a la inseguridad y al estrés, cuando debió haber sido exactamente lo contrario. Entonces, ante los sucesos organizados, muy bien organizados, en todo lo que se hizo en la detención de este delincuente, nos pudimos dar cuenta que por el día de hoy, muchos, millones de mexicanos quizá, empiezan a entender el porqué. La Cuarta Transformación ha tenido que usar un término que ha sido criticado injustamente, de abrazos y no balazos, porque había que preparar cómo no llegar a tratar a los delincuentes como si fueran animales, que para muchos lo son, sino como seres humanos que son sujetos a leyes, a ordenamientos y a normas que hay que respetar. Pero sobre todo, como me consta porque lo hemos platicado personalmente con el señor presidente, con un respeto irrestricto por sus familias. Porque una cosa es un delincuente, probadamente, y otra cosa es la familia del delincuente, que no tiene por qué pagar los platos rotos y que merece nuestra consideración. Porque si tenemos consideración, a veces
hasta por la esposa de un politicastro. Entonces, dice uno, pobre mujer, ¿cómo es capaz de dormir con este sujeto? Imagínense, por ejemplo, cómo podrá dormir la pareja del Saco de Puz o de Loret de Mola o de López Dóriga con un señor así, ¿verdad? Debe ser terrible, pues también nos imaginamos lo terrible que debe ser para algunas mujeres ser la pareja, la madre o la hija de un delincuente. Bueno, pero esa es otra cosa. Lo que yo quisiera destacar es el por qué la Guardia Nacional el día de hoy, con cerca de 150 miembros y muchísimos cuarteles, creo que va a haber más de 300 cuarteles alrededor de la República, va a ser un punto de partida para que quizá en el próximo sexenio y en los próximos años el gobierno federal cuente con los elementos suficientes para detener a la delincuencia organizada hasta donde sea posible. Porque con la policía municipal, donde da verdaderamente lástima, pena y enojo ver en qué condiciones están los policías y la necesidad que tienen de ser corrompidos y corromperse, cómo están las policías estatales, cómo están las policías que se llamaron judiciales de los estados, cómo están las llamadas ahora policías ministeriales, verdaderamente la Guardia Nacional y en las condiciones de reglamentación y normatividad que tienen, ahora es verdaderamente un orgullo tener una policía así. Y con una situación muy peculiar, quien está al frente, al final, que no son generales ni son militares, es una extraordinaria mujer mexicana llamada Rosa Isela Rodríguez, a quien yo envío todos mis respetos, mi gratitud inmensa, porque con su sensibilidad, su fortaleza, su honestidad y su rectitud, está haciendo de esta organización algo que va a ser la policía o el cuerpo policíaco de gendarmería que por años necesitamos los mexicanos y que añoramos, cuando menos yo, desde hace más de 40 años. Y toda esa sincronización que tuvo lo que se logró en Culiacán es admirable porque las bajas no fueron cuantiosas, fueron una parte de la delincuencia organizada y desafortunadamente una pequeña parte de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Hubo un solo civil que fue afectado, un solo civil, y que fue lo que se trató de evitar hace 2 años, cuando conociendo las circunstancias y que había habido un planteamiento muy forzado y apresurado para la detención del Chapito, se tuvo que dejar en libertad para respeto y seguridad del pueblo sinaloense, que ya sabemos a dónde hubiera podido llegar si en aquella época se hubiera mantenido detenido este sujeto. Hay que reconocer entonces que lo que se está haciendo en favor de la seguridad pública, que es una de las demandas más importantes del país, es una obra que tenemos que reconocer a la Cuarta Transformación. Y estamos viendo otros resultados fehacientes que ya tendremos oportunidad de comentar con esta reunión trinacional que está llevando a cabo el señor presidente de la República junto con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el primer ministro de Canadá. Eso nos demuestra que lo que está pasando en México es realmente un cambio, una transformación, y que lo que llaman polarización, que parece que estuviéramos 2 grupos de mexicanos, uno en contra de otro, simplemente ha sido algo que ya explicaremos que se llama politización, porque usted y yo, durante toda nuestra vida de niños y de jóvenes y de adultos, en nuestra familia decíamos, aquí no se habla de política. La política no entra a la casa, no podemos hablar de política. Cuando lo que hace precisamente el señor presidente en la mañanera es politizar. Politizar es muy diferente a dividir, a polarizar. El señor presidente está y ha estado politizando a la nación, porque ahora todos los mexicanos, sin excepción, hablamos todos los días de política.
Y una de las cosas que hablamos de política es que hay que reconocer los logros, como nos dedicamos y nos seguimos dedicando por años a criticar y a juzgar lo que no está bien hecho. Y a esperar que muchas cosas cambien. En mi caso personal, y también lo voy a hablar, y ya lo he dicho muchas veces, el cambio absoluto en el Poder Judicial Federal. Pero yo estoy profundamente agradecido a las autoridades del día de hoy, porque como mexicano, hoy veo una patrulla y me tranquilizo, no me asusto, como me pasó durante más de 35 años de mi vida hasta hace unos pocos años. Gracias a las autoridades, gracias a la Cuarta Transformación, gracias a Lizy Sáenz Rodríguez.